Buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor está con nosotros. Hoy es un día impresionante, un día maravilloso donde vamos a exponer las verdades de Dios. Realmente, amados míos, si fuera por mí, hablara de los últimos tiempos, pero toca hablar y enseñar la carta del hermano Pablo a los romanos, que yo le pondría el evangelio de la justicia a esta carta, porque es la justicia de Dios desde que comienza Pablo a hablar hasta el final. La justicia divina, nosotros decimos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la justicia de Dios es que Cristo murió por nosotros, es que su sangre nos limpia de pecado. Es que en sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y con su muerte nosotros hemos sido resucitados. Muertos con Él y resucitados con Él para la nueva vida del reino de los cielos. Alabamos el nombre de Jesús y saludo vuestra fe. Su presencia de estar en esta plataforma maravillosa en el cual estamos hablando de nuestro Dios amado, de nuestro precioso Señor. Y en el nombre del Espíritu Santo vamos a dar continuación al estudio de esta carta hoy en el capítulo 3. Hemos hablado en el capítulo 2 acerca de los judíos, de si se apoyan en la ley, de si se apoyan en la circuncisión, de que la circuncisión verdadera es la del corazón, y esto no es alabanza de hombres, sino es alabanza de Dios, dice la palabra, sino que es judío, o podríamos decir que es cristiano, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entiendas esto bien. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros a nosotros mismos no podemos circuncidar nuestro corazón de temores, pero Dios puede hacerlo. Esta alabanza le pertenece al Espíritu. Ahora vamos a ver que en esta carta, como Pablo no está presente, él cuando habla, cuando escribe, está sintiendo los pensamientos de los que van a escuchar esta carta. Como el Señor Jesús decía, ¿y por qué sube este pensamiento a vuestro corazón? Y muchas personas, hermanos en el Señor, con el Espíritu, saben cuando sube un pensamiento a la cabeza de los que lo están escuchando. Ahora dice Pablo así, en el 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque hasta ahora Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión es del corazón. Y entonces, ¿por qué Dios nos ha obligado a nosotros a circuncidarnos? Esto no vale nada. Porque hay personas que cuando tú hablas de un tema espiritual, al ser un hombre natural, no lo pueden entender. Y es lo que está pasando aquí en este momento. Un hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces dice Pablo, pueden decir esto. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en la traducción más cercana al hebreo dice, se le ha entregado el oráculo divino. Aleluya. Porque la palabra de Dios es de un cumplimiento más eficaz y más exacto que cualquier oráculo. Nosotros sabemos que los brujos tienen oráculos en libros, oráculos que han sacado de la Biblia, por cierto. Y ellos lo repiten tal cual como está en los libros para hacer sus hechizos. Pues la Biblia es el oráculo más completo y divino, nuestra profecía segura. Dice a ustedes, a los de la circuncisión, a los judíos, se le ha entregado la preciosa palabra. Los demás pueden creer en Dios por lo que ven, por la belleza de Dios, pero ustedes conocen su palabra, su voluntad expresada, las bendiciones expresadas de Dios. Ustedes tienen el privilegio y la ventaja, que no es que sean mejores que los gentiles, pero sí tienen ventaja en que ustedes tienen la palabra de Dios desde el principio.
¿Y por qué tienen ventaja? Pues por lo mismo que tiene ventaja un primogénito, por ejemplo, el mayor de la familia, que tiene unas ventajas que no tiene el más pequeño de los hermanos. Un ejemplo, puede hacer cosas, puede salir, puede entrar, el pequeño no puede hacerlo. La ventaja es que ellos tuvieron la palabra y ellos verdaderamente nosotros estamos agradecidos de que ellos hayan guardado esta palabra hasta el día de hoy y que nosotros la tengamos también. Entonces dice, tiene mucho que ustedes hayan sido el pueblo señalado de Dios, porque a ustedes se le ha entregado la palabra, el oráculo de Dios se le ha entregado a ustedes. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cuando leemos esto así, por eso estoy leyendo este capítulo precisamente, verso a verso y explicando, encontramos que hay muchas palabras y a lo mejor no un significado que podamos darle a nuestras vidas, pero escuchen bien. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Si yo soy infiel, ¿eso hace nulo que Dios sea fiel? Y si yo no creo en Dios, ¿eso hace que Dios no sea creíble? Y si tú tienes la circuncisión y no crees en Dios, ¿qué pasa si Dios dice, yo voy a ampliar mi amor y mi fidelidad a todos? Y voy a enviar esta palabra que le he dado a ustedes, la voy a compartir. Si entre los judíos hay infieles, incrédulos, ¿qué quiere decir? ¿Que no se puede confiar en Dios? Eso no tiene nada que ver. Tú puedes creer o no creer. Dios va a ser siempre fiel. ¿Saben? Siempre. Entonces dice la palabra del Señor Jesús. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es siempre verdadero. Nosotros somos mentirosos. Y lo mejor es que nosotros deberíamos reconocer eso. Deberíamos reconocer que Dios es veraz, verdadero, fiel, creíble, independientemente de que nosotros creamos en eso. Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Y es mejor reconocer que somos mentirosos y que Dios es verdadero. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el verso 4 del capítulo 3. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque a la hora del juicio, en el cual vamos a comparecer todos, a ver si has dicho, es que yo creí en Dios y Dios me falló. Me falló porque yo creí, hice todo lo que Él dijo y Él no cumplió su palabra. Hermano, cuídese de estas cosas para que sea justificado el día del juicio. Cuando usted diga, yo me he comportado de una manera como yo creía que tenía que comportarme, pero parece que no lo hice correctamente cuando Dios no actuó en consecuencia de mis actos. Porque a veces creemos que somos lo mejor de buenos y que no nos merecemos nada de lo que nos está pasando. Cuidadito, hermano, porque hay un juicio. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, él sigue hablando solo, Pablo, como diciendo, ya veo lo que viene en la mente de ustedes. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Fíjense que él lo dice, hablo como hombre, no como un ser espiritual. Hablo como un hombre natural. ¿Qué pasa? Si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, si yo por ser mentirosa, Dios es verdadero. Si yo por ser infiel, Dios es más fiel. Yo para nada tengo cosas buenas. Dios tiene todo lo bueno. Dice, y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. ¿Entienden eso? Si Dios es justo precisamente porque ha sido justo conmigo que soy injusta.
¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que yo sea mentirosa hace que Dios sea verdadero. No, Dios es verdadero aunque yo sea mentirosa o no. Dios es justo aunque yo sea injusta o no. Mi injusticia no es la que hace la justicia de Dios. Dios no es justo porque se hace el bueno conmigo que soy injusta, sino porque Él es justo por naturaleza. Independientemente de mi justicia o de mi injusticia. Vuelvo y leo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si su justicia depende de mi injusticia. Hermanos, dice, hablo como hombre, es decir, en completa locura. En la locura de la carnalidad de un hombre. Entonces dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Oye, qué envanecimiento de corazón, hermano. Y nosotros pensamos así. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? Sí, a ver, si Él es, mientras más mentiroso yo soy, más verdadero es Él. Entonces, si mi pecado lo santifica Él, entonces, ¿por qué me considera mi pecador si yo le estoy dando a Él una ayuda? Hermanos, nosotros creemos eso. Y yo me quedo fría. Como dice Pablo, estoy hablando como hombre. Y dice el verso 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Allá está aquí un poco molesto Pablo. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hermano, hay mucha gente que cree que la persona que muestra la misericordia y la justicia de Dios y que no juzga a su hermano, apoya el pecado. En ninguna manera, hermanos. Pero tenemos misericordia de nosotros mismos. Porque sabemos que con el juicio que nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados, pero no con otro tipo de juicio, sino con la misma medida. Hermanos, con la misma medida. Y dice él, ¿y por qué no decir en el verso 8? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, algunos que lo que están pasando se lo merecen, esa condenación es justa, por juzgar la justicia divina. Porque aquí se está juzgando la justicia de Dios. Pues si Jesucristo es tan justo, entonces hace inútil toda la palabra que Dios había dado. Hace inútil la incircuncisión. Hace inútil todos los sacrificios. Hermanos, ¿ustedes entienden lo que estoy hablando? Dice, ¿y por qué no decir se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Portémonos de cualquier manera, total, Dios es justo. Hermano, si usted no se arrepiente, la justicia de Dios no va a operar en usted. Y no piense para nada que su maldad es la que santifica a Dios. Dios es santo. Nosotros todos mentirosos. Y nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y voy a continuar ahora la palabra, esperando que esto haya quedado claro, esperando que la misericordia de Dios no quiera decir apoyan el pecado, encubren el pecado. No, lo que no juzgamos a nadie por misericordia a nosotros mismos y porque es una prohibición que ha hecho Dios. Tenga misericordia de usted y no sea de esta manera, juzgando a los hermanos, entrando en una murmuración. No haga eso, hermano. Hermano, para que la justicia de Dios tenga parte en la vida suya. Y dice la palabra, ¿qué pues? En el verso 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos estamos bajo pecado.
como está escrito. No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No se crea usted que usted es mejor que nadie para juzgar a nadie. Sepulcro abierto es su garganta, en su lengua, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo esto es para los que están apoyándose en la ley. Que sepan que no hay bueno ninguno, así que ustedes no crean que son buenos ni porque son cristianos, ni porque tienen la Biblia, ni porque nada, sino porque Dios ha parecido vivir en nosotros, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te enseña lo que es el pecado. Cristo te enseña lo que es el perdón y lo que es la vida. Amados míos, reconozcamos y deseemos para nuestra vida la justicia divina, la que nos hace santos en el amado, la que nos hace perfectos porque Él es perfecto y la que nos da entrada en la vida de Dios. Que el Señor les bendiga. Les doy un beso muy grande y un abrazo porque los amo con todo mi corazón. Amén.